Hola, en este vídeo vamos a ver qué es una hernia discal. Una hernia discal o hernia de disco o discopatía, como queráis llamarlo, es una afectación del disco invertebral, normalmente a nivel lumbar, por las lumbares, por las cervicales o raramente a nivel dorsal, que se produce por una degeneración del disco o por un sobreesfuerzo que haya afectado al disco. En palabras sencillas, es una malformación o rotura o desgaste del disco amortiguador que se encuentra entre las vértebras que forman nuestra columna vertebral y dan soporte a la espalda. Suele ocurrir con el paso de los años y pues implica que haya menos lubricación entre las vértebras, por tanto el dolor. Las vértebras están separadas por un anillo o por un anillo cartilaginoso o por un disco, y la función de estos discos es la de transmitir movilidad y flexibilidad a la columna y fundamentalmente amortiguar la transmisión de fuerzas entre vértebras. Pero existen hernias discales sintomáticas y asintomáticas. Hasta un 30% de la población sin síntomas de hernia de ningún tipo se les detecta alguna pequeña hernia mediante una resonancia magnética. Es por ello que muchas personas pueden tener problemas entre las vértebras de nuestra columna vertebral y ni siquiera se hayan dado cuenta. Por tanto, no es una enfermedad tan problemática. Pero bueno, una vez visto qué es una hernia discal, vamos a ver cuáles son los síntomas. Los síntomas característicos pueden empezar con una pequeña lumbalgia que con el tiempo o súbitamente de golpe pues desencadenen en un dolor radicular. Se suele aliviar el dolor al flexionar las rodillas. El paciente evita, en medida de lo posible, hacer movimientos bruscos, pero permanecer mucho tiempo en la misma posición también incomoda, de modo que va cambiando de postura regularmente y se alivia cuando utiliza las manos para apoyar. El dolor resulta mucho más agudo cuando tose o cuando estornuda, al aumentar la presión en la zona abdominal. En las hernias de localización baja, por lo general puede haber síntomas en los cuales se vean afectados los esfínteres por falta de control de los mismos. También hay parestesia, que es un hormigueo de las extremidades, la ciática, que es un dolor irradiado generado por la compresión de la médula al ser presionada por el núcleo pulposo, que es un componente que está entre las vértebras, y está muy presente en los casos de hernia de disco. Tanto así que tan solo 1 de 1000 casos de hernia de disco, la importancia clínica no manifiesta síntomas de ciática. Bueno, ¿por qué se produce la hernia de disco? Los diferentes daños que se producen en el disco son a causa de que la presión que soporta el disco de nuestras vértebras es mayor a la fuerza de la envuelta que lo protege. Y dado que este anillo fibroso es la tercera parte más gruesa, una tercera parte más gruesa en la zona frontal que en la trasera, la mayoría de los daños y de las hernias se producen en la parte de atrás. Las hernias de disco se suelen producir principalmente entre los 30 y los 40 años, y los motivos principales que la producen son degeneración o envejecimiento en las articulaciones. Por tanto, no es algo que ocurra en niños generalmente. Por microtraumatismos o traumatismos, por un movimiento repetitivo de flexión y extensión del tronco, soportando un peso en caso de profesionales o deportistas. Es decir, es una enfermedad que puede ocurrir, por ejemplo, a alguien que se dedique a las obras, que sea obrero y que tengan que estar continuamente en una misma posición forzosa. Por obesidad excesiva también suele ocurrir, sobre todo en casos de grandes volúmenes abdominales donde la presión de la zona lumbar es más importante, y por una atrofia de la musculatura junto con las vértebras de la zona lumbar. Ahora vamos a ver cuáles son los posibles tratamientos conservadores para las hernias discales. Más del 85% de los pacientes con hernias de disco mejoran con un tratamiento conservador. ¿Qué quiere decir esto? Pues que no tiene un tratamiento, una intervención quirúrgica, es decir, que no hay una operación. Teniendo en cuenta lo delicado y comprometido de la zona y la cantidad de nervios que allí se encuentran, se desaconseja, a no ser que sea imprescindible, la cirugía.
Esta decisión va a ser motivada por la clínica, por los síntomas del paciente, y si el dolor es insoportable y se está tomando una cantidad indebida de medicamentos, o si se ven comprometidas la fuerza o la sensibilidad de las extremidades u otras partes del cuerpo, así como problemas con los esfínteres, entonces es cuando se recomendará la intervención quirúrgica. Pero en el resto de los casos, el organismo tiende a reabsorber el disco, secándolo y reduciendo su tamaño, con lo que la afección de los nervios también se suele remitir. Por tanto, muchas veces, en casos de que no sea muy extremo el dolor, no es necesaria la intervención quirúrgica. Salvo presencia de pérdida de fuerza muscular o un dolor imposible, los pacientes deben ser tratados mediante un tratamiento conservador, es decir, hemos dicho, sin cirugía, mediante un periodo de 4 a 6 semanas más o menos. Y el tratamiento consistirá en un reposo de entre 2 días a una semana para casos muy agudos, tomar analgésicos y antiinflamatorios, tomar corticoides en casos de dolores agudos, tomar un relajante muscular en el caso de haber contracturas, utilizar la termoterapia, el calor superficial o profundo, mediante un microondas o ultrasonidos. La electroterapia también es muy eficaz, tracción muy desaconsejada en hernias voluminosas, collarines o fajas lumbares también lo podemos utilizar, infiltraciones, hidrocinesiterapia, que no me sale la palabra, es una técnica que también engloba los ejercicios físicos pero en el agua, y la cinesiterapia, que es una técnica basada en el movimiento pero realizado por fisioterapeutas y un movimiento muy suave. Ahora por último vamos a ver ya la calidad de vida que tendríamos con una hernia de disco. Vamos a ver si es un problema realmente que nos pueda llegar a preocupar. En términos generales, el sobrepeso, y en especial el sobrepeso en la parte del abdomen, empeora cualquier tipo de dolor de la espalda. Es necesario un programa de ejercicios y una dieta para mejorar el dolor de espalda en este tipo de pacientes con sobrepeso. Casi todas las personas con problemas con los discos vertebrales mejoran con fisioterapia. Los terapeutas también pueden asesorar sobre la higiene postural y cómo levantar objetos adecuadamente, cómo caminar, cómo vestirnos y cómo realizar cualquier función diaria que implique movimiento de vértebras. Es fundamental también fortalecer los músculos de la zona abdominal y la parte inferior de la espalda para ayudar a fortalecer la espalda y a que se sostenga bien. También suele recomendarse el uso de cinturones para la espalda en casos de que las personas que no puedan realizar ningún tipo de ejercicio físico, ya sea por trabajo o por placer. Tampoco debe abusarse de este tipo de cinturones, ya que podrían debilitar los músculos abdominales y su fortalecimiento es fundamental, como ya hemos dicho. En casos de hernia discal y cervical pueden utilizarse collarines cervicales que ayudan a reducir el dolor y los espasmos musculares, limitando así el movimiento de cuello. Y en personas con dolores muy graves y espasmos considerables se puede utilizar collarines rígidos para evitar el peso de la cabeza en la columna vertebral. Y eso es todo en la información acerca de la hernia discal. Como veis, es un problema que hay que tratar, hay que fortalecer los músculos para que puedan aguantar bien nuestra enfermedad, pero tampoco es algo que disminuya en gran cantidad la calidad de vida, ya que famosos similares como la mujer de David Beckham, como Victoria Beckham, pues tienen, por ejemplo, una hernia discal y seguramente habréis visto que tienen una perfecta calidad de vida. Por tanto, no es algo que tenga que asustar mucho. Y eso es todo. Nos vemos en otro vídeo. Hasta otra.